Hemos estado y seguimos con la doctrina, enseñando doctrina y seguimos con lo que es la doctrina del Espíritu Santo. Y hoy veremos tres pronombres del Espíritu Santo. Y es importante que conozca usted esta doctrina porque existen denominaciones que rechazan la persona del Espíritu Santo argumentando que es una fuerza. Y al rechazar la persona del Espíritu Santo, desde luego rechazan la doctrina de la Trinidad. Y sabemos, y nosotros vemos a la luz de la Biblia, creemos en un solo Dios manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aunque dicha palabra no aparece en la Escritura, bueno, se utiliza para asignar a Dios. En la Trinidad, bueno, lo vemos en varios pasajes, por ejemplo, en el bautismo del Señor Jesús, en la bendición apostólica en Corintios, y en muchos otros pasajes lo encontramos. Así que es importante que conozcas. Hoy enseñaremos tres pronombres del Espíritu Santo y para eso vamos a ir a Dios en oración. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te agradecemos la bendición que nos das como iglesia local de reunirnos, Señor. Gracias por esa bonita bendición que nos permites tener esta libertad de poder reunirnos para alabarte, glorificarte, exaltarte, Señor. Y sé que eres un Dios soberano, que tienes el control de todas las cosas y que de alguna manera, Señor, el que estemos aquí reunidos es por tu amor. Bendícenos, Señor. Permite que salgamos bendecidos por medio de tu palabra. Quita todo estorbo, Señor, todo aquello que obstruya que tu palabra no se entienda, no se comprenda. Ayúdanos, Señor. Sé que es usted, por medio de su Espíritu, quien abre los corazones. Es usted quien nos da el entendimiento y quien nos ilumina para comprender tu evangelio, Señor. Y ayúdanos a que como iglesia salgamos bendecidos. También te pedimos que perdones y limpies nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a que en todo glorifiquemos y exaltemos tu nombre. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues creemos que el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad y hemos estado enseñando en relación a su personalidad por medio de las características y por medio de sus acciones personales. Y dentro de estas características, bueno, hemos visto que el Espíritu Santo es inteligente, tiene voluntad, tiene amor, tiene bondad, tiene tristeza. ¿Y por qué empecé primero con las características y continuamos con las acciones? Bueno, precisamente para que usted comprenda cómo el Espíritu Santo tiene características personales y acciones personales, y cuando de pronto usted ve los pronombres, pues ya es como que es más sencillo comprender y entender quién es el Espíritu Santo. Así que sobre eso hemos estado enseñando, mas sin embargo, es importante que consideremos que definir la personalidad del Espíritu Santo se debe hacer considerando, ojo aquí hermanos, considerando que no puede ser medido por normas humanas porque es Dios. Y eso es algo importante que debe de saber. Considere esto, que su personalidad se debe de hacer considerando que no puede ser medido por normas humanas. ¿Por qué es importante saber esto? Porque dentro de las denominaciones que creen que el Espíritu Santo no es una persona, es precisamente porque quiere palpar, quiere ver, quiere tocar esa parte inmaterial y eso es imposible. Por eso es espíritu. Mas sin embargo, vemos por medio de la Biblia que tiene un bello ministerio y donde hemos expresado y enseñado características personales y acciones personales. Y no meramente necesita un cuerpo para decir que es una persona, pues tiene todas las características y acciones personales.
Así que analizando esto, vamos por favor a Hechos capítulo 1, verso 8. Este es un segundo llamado que le hace el Señor Jesús a sus discípulos. Pero vamos al 7. Miren en quién estaban o en qué estaban pensando los discípulos. Y de pronto el Señor como que los enfoca, los encamina, los establece y diciéndole, y les dijo, no os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. Los discípulos estaban preguntando en relación al reino. Y el Señor los enfoca, no os toca saber a ustedes los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Hay una cosa en la que los apóstoles tenían que darle prioridad, que es verso 8. Y les dice, pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. Recibiréis poder. ¿Cuándo iban a recibir poder los discípulos de Jesús? Cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. Es interesante ver que mientras el Espíritu Santo no venía a los discípulos estaban en el aposento orando, mas sin embargo no se habían manifestado en poder para predicar y anunciar las maravillas de Dios. Y es importante que usted entienda y comprenda que cuando vino el Espíritu Santo a los discípulos, es cuando vino el poder. Y veremos de qué manera. ¿Por qué es importante saber esto? Porque la obra del Señor no es posible sin la ayuda del Espíritu Santo. No hay manera. No hay manera, y lo vemos por medio de la Biblia. El poder vino cuando vino el Espíritu Santo sobre sus vidas, y estando en sus vidas fueron llenos del Espíritu Santo, y llenos del Espíritu Santo, entonces los discípulos empezaron a manifestar las maravillas de Dios. Predicaron con poder, con denuedo, con misericordia, con gracia, con urgencia, con pasión, la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo estaba obrando en ellos. La tercera persona de la Trinidad. El Señor obrando en sus vidas para poder ser testigos, para poder anunciarle a Jerusalén las maravillas de Dios. Sin el Espíritu Santo, ¿cómo sería esto? No iba a ser posible. No había manera, no había forma. Ellos se llenaron del poder del Señor para predicar, para anunciar. Y es ahí donde empieza el ministerio o el tiempo de la iglesia. En Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, a obrar en las personas que estaban orando en el aposento y los llena, y entonces es como inicia el periodo de la iglesia. Y seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿En qué tenían que estar ocupados o en qué se tenían que ocupar los discípulos? En ser testigos y anunciar las buenas nuevas de salvación. En eso. No os toca saber a vosotros. Y ahí vemos la relevancia y la importancia y lo valioso que es y sigue siendo y seguirá siendo el predicar el evangelio del Señor. Y me seréis testigos en Jerusalén. Ahorita vamos a analizar algunas cosas, porque es importante que conozca esto. Tenían que anunciar el evangelio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso sucedió y eso surgió
Y eso fue posible por medio del Espíritu Santo. Ahora, interesante, en lugar de preocuparse por el tiempo del reino venidero, a los discípulos se les dio instrucciones de testificar hasta lo último de la tierra. Y me llama la atención que como referencia el centro de la civilización en ese tiempo era Roma. Y vemos cómo termina. Por favor, vamos a Hechos 28, verso 16. Hechos 28, verso 16. Y así termina este libro con el capítulo 28 diciendo, cuando llegamos ¿a dónde? A Roma. Predicaron, sí, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Y llegaron a Roma. Pero llegaron con la ayuda del Espíritu Santo. Eso es hermoso. Esta iglesia se fincó por medio de personas guiadas por medio del Espíritu Santo. Se aferraron aquí por medio del Espíritu Santo. Se mantuvieron por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Y cada obra del Señor, cada obra es porque el Espíritu de Dios sigue ayudando a los obreros y a la iglesia a mantenerse, a la iglesia a ser edificada. Imagínense que se quitara el Espíritu Santo de nuestras vidas. Probablemente nadie de ustedes hubiera venido aquí a las cosas de Dios. Vamos por favor al capítulo 2, verso 8. Verso 8. Cuando vino a los discípulos, fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Había algo sobrenatural, algo que no era normal, que no era común. Esto no era posible. Jamás sería posible hablar en otro idioma, hablar con tanto poder, hablar con tanto denuedo, hablar con tantas ganas, aferrados al Evangelio, si no estaba el poder de Dios en ellos. ¿Cómo? Y hablaban, y dice la palabra en el verso que sigue. En ese tiempo lo escuchaban hablar en sus lenguas en que habían nacido partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, verso 10, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene. Eran idiomas. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Verso 11. ¿Qué es lo que hablaban? ¿Qué es lo que predicaban? ¿Qué es lo que anunciaban? Verso 11. Todos cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosa? Las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. La tercera persona de la Trinidad llenándoles. Estaba con los discípulos y estaba en los discípulos. Y el primer pronombre que vamos a ver es Espíritu Santo. Llenándolos. Vamos por favor nada más para ir desmenuzando. Lucas 11:13. Espíritu Santo.
Aquí aparece, y aparece muchas veces el nombre de Espíritu Santo. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Sabes algo? Espíritu. Vamos primero con la palabra espíritu. Un espíritu, hermanos, desde luego, no lo puedes ver, no lo puedes tocar porque es un espíritu. Dios es espíritu y eso la Biblia lo enseña. Si tú quieres palpar, es que si el espíritu es una persona, la quiero agarrar. Bueno, ya explicamos que habla, enseña, intercede, guía, ama, se entristece. Sin embargo, explicaremos espíritu. Evidentemente tiene las cualidades y características de la personalidad. Sin embargo, hay quienes quieren palparle. Eso no es posible, de lo contrario no sería espíritu. Y eso es importante que lo sepas, que lo entiendas, que lo conozcas. Vamos a Lucas 24:39 y ahí nos habla cómo es un espíritu. Si alguien te dice, a ver, muéstrame si es una persona, quiero tocarlo, bueno, no puedes tocarlo. ¿Por qué? Porque Lucas 24:39 dice, mirad, dice Jesús, mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y aunque aquí espíritu es, hablando al espíritu humano, el espíritu de Dios también. No es algo que lo puedas tocar, no es algo que lo puedas palpar. Porque un espíritu no tiene huesos ni carne. Por eso no lo van a ver. Mas, sin embargo, hemos enseñado sobre sus cualidades y características. Ahora, no lo puedes ver, mas sin embargo, el que no lo veas no significa que no exista. Y ahí es donde entra la fe. Y qué bueno. La fe tiene que ver con eso, creer que hay un espíritu, aunque no lo puedas tocar, aunque no lo puedas ver. Santo, de una palabra griega, hagios, que significa sagrado y consagrado. Santo también significa que está apartado del pecado y dedicado a Dios. Por lo que vemos que el Espíritu Santo no lo puedes ver, no lo puedes tocar, pero está apartado, consagrado, dedicado a Dios para la gloria del Señor. ¿Cómo podrías tú defender esta doctrina en relación a los pronombres? Entender esto. A ver, el Espíritu Santo, aunque me digas lo que me digas, ya hemos enseñado un montón sobre el Espíritu Santo. ¿Cómo es? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Pues qué bueno que no aparece, pero eso no significa que no exista. No tiene huesos ni carne para poder tocarlo, mas sin embargo es una persona. ¿Por qué? Porque lo hemos analizado por medio de la Biblia y está apartada y alejada de todo pecado y está consagrado y dedicado a Dios. Es por medio de él que se predica el evangelio. Los primeros cristianos hablaron maravillas de Dios. La pregunta aquí es, ya vimos en relación al Espíritu Santo, pero no solo es conocer al Espíritu Santo, no solo es comprender que no se toca, no solo es comprender que está apartado del pecado. El propósito de entender y el Señor nos haya dejado este pronombre sobre el Espíritu Santo es que aquellos que le tienen en el corazón también demanda que andemos en pureza y en santidad y estemos consagrados y dedicados a Dios.
Lo cierto es que una persona que no está llena del Espíritu Santo o no está siendo guiada por el Espíritu Santo, no va a estar viviendo o no va a estar del todo viviendo apartada del pecado. Es por medio de su Espíritu. Cuando somos llenos, cuando Él nos guía, cuando Él nos consuela, nos fortalece, que nos apartamos del pecado. No solo es conocer que el Espíritu Santo es santo, sino que Dios espera que el cristiano, que su pueblo, que su iglesia vivan para la gloria de Él en obediencia y en pureza. ¿Por qué de pronto la iglesia hoy en día no experimenta el poder de Dios por medio de su Espíritu? ¿Saben cuál es la razón? ¿Saben qué hace una persona llena del Espíritu de Dios? Cuando es Dios quien lo está controlando, se está dejando controlar por el Espíritu Santo. ¿Saben qué hace esa persona? No se queda callado. Habla, predica, sirve, enseña, disipula sobre la palabra de Dios. Habla de la gloria de Dios, de las maravillas de Dios. Y a falta de vidas llenas de Dios, es por eso que apenas tenemos reservas para estar sirviendo de lejos en la obra de Dios. El Espíritu Santo no cambia. Vivimos con reserva. Si lo vemos a la luz de la Biblia, no digamos, si es una mentira decir soy lleno del Espíritu Santo y cuando se trata de predicar, de enseñar, de evangelizar, estás desentendido, estás ocupado, estás en otras cosas. Y aquí es donde entra el discernimiento espiritual. Una persona llena del Espíritu Santo habla de Dios. Vemos a un Pedro, vemos a un Esteban, vemos a un Pablo, vemos a un Timoteo, vemos a Silas, vemos a Bernabé, vemos a mucha gente. Y si eso pasa y eso está sucediendo en la iglesia, es porque apenas vivimos con reservas. ¿Cuál es el llamado? Y aquí está el punto central. ¿Cuál era el llamado de Jesús el Señor a sus discípulos? Y me seréis testigos. Y lo primero que hicieron cuando recibieron al Espíritu de Dios es ser testigos, es anunciar el Evangelio. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Que si no estamos llenos del Señor, del Espíritu de Dios, algo más nos ha estado llenando el corazón. Algo más nos ha estado llenando la mente. Que las cosas del Señor no son tu prioridad. No son de gran importancia, no son tu mayor tesoro, porque donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón y ahí está mi corazón. Así que algo más generalmente ocupa nuestras mentes, ocupa nuestros corazones, ocupa nuestro tiempo y desde luego muchas veces no es Dios. Porque si así fueran las cosas, Dios, por medio de su Espíritu, sigue manifestando su poder. Lo cierto es, vamos a Hebreos 12, verso 14. ¿Por qué de pronto las cosas no nos salen? ¿Por qué de pronto las cosas se nos vienen abajo? ¿Por qué surge que nos estancamos? ¿Por qué surge que no podemos avanzar?
¿Por qué no vemos el poder de Dios en nuestra vida? ¿Por qué no vemos el poder de Dios en nuestra iglesia? ¿Por qué no vemos el poder de Dios manifestado en el ministerio que tenemos cada quien? Porque vivimos con reservas. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos. ¿Y qué? Y la santidad. ¿Por qué? Porque sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. ¿Cómo queremos a un Dios manifestándose en poder por medio de cada uno de nosotros si no vivimos vidas apartadas del pecado, alejadas del pecado, distantes del pecado, y no vivimos vidas consagradas, dedicadas a Dios? Por eso, y eso es algo que el Señor hoy nos exhorta a todos. ¿Cómo veremos el poder de Dios? Manifestado. Si no andamos en su santidad. Aquí somos una cosa en la iglesia, en las instalaciones, en la casa, en la escuela, en la calle. Somos otro. ¿Cómo vas a ver el poder de Dios en tu familia? ¿Cómo voy a ver el poder de Dios en la iglesia? ¿Cómo vamos a ver el poder de Dios en el trabajo manifestándose? Si vivimos apartados, alejados y distantes del Señor, contaminándonos con el pecado, manchándonos con el pecado, ensuciándonos con el pecado, revolcándonos en el pecado. No solo es conocer el pronombre del Espíritu Santo, sino es entender y comprender cuál es el propósito por el cual el Señor estableció ese pronombre. Mientras no busquemos la santidad del Señor, no veremos. Seremos medios vacíos y huecos que ya no causan impacto. Te está hablando a ti el Señor. Te está diciendo, oye, ¿qué está pasando con tu vida? Hacemos las cosas por hacerlas. Sin la santidad nadie verá al Señor. Y si hoy Dios te está hablando por medio de esto, es porque Dios todavía tiene planes contigo. Y Dios te puede usar con poder. Hermano, lo hermoso en la Biblia, que no solo a los apóstoles los usó con poder, a los diáconos los usó con poder, hermanos. Un Esteban, un Felipe con poder, un Ananías con poder, un Bernabé con poder, un Priscila y Aquila con poder, un Apolos con poder. Y no eran apóstoles, eran miembros como cualquiera de nosotros, pero eran llenos del Espíritu Santo. Llenos. El segundo pronombre que vemos no solo es el Espíritu Santo, sino que también el Consolador. Juan 14, verso 16. Juan 14, verso 16. Dice, y yo rogaré al Padre, está hablando el Señor Jesús, y os dará otro, ¿qué? Consolador. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Me gusta esta palabra, hermanos.
Otro pronombre que recibe el Espíritu Santo es consolador. Y esta palabra del griego parácletos, que significa intercesor y abogado. Intercesor y abogado, es decir que, y yo rogaré al Padre y os dará, ojo aquí, está interesante esto, y os dará otro intercesor, y os dará otro abogado, y veremos adelante de qué manera, para que esté con vosotros, ¿de qué manera? Para siempre. Y cuando vemos el significado de consolador y vemos a la luz de la Biblia cómo el Espíritu Santo en su ministerio obraba como ese consolador, como ese intercesor y como ese abogado. Por ejemplo, algún pasaje que te venga a la mente que obra como intercesor del cristiano. Los conocedores de la Biblia. ¿Cómo que? Romanos 8:26. Ciertamente Él está como un intercesor también y como un abogado. Cuando dice la palabra que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda, está intercediendo. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que el Espíritu Santo también es un intercesor, pero al mismo tiempo es un abogado. Y hace unas cuantas enseñanzas atrás veíamos cómo es un abogado y lo vimos en el Antiguo Testamento y lo vimos en el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a Juan 16. Juan 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad. Está hablando el Señor Jesús. Porque si no me fuera el Consolador, no vendría a ustedes. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, todos, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pregunta, cuando alguien predica y de pronto la gente se arrepiente, ¿quién es el que está convenciendo de pecado al incrédulo? El Espíritu Santo. Pero ojo aquí, el Espíritu Santo está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio al incrédulo, pero por medio de instrumentos santos. Que Dios usa con gracia, con poder y los usa para ser de bendición. Y Dios puede usarte a ti, mi hermano. Te puede usar de la misma manera que el Espíritu Santo, ojo aquí, es un intercesor y es un abogado, te puede usar a ti como un instrumento para interceder por las almas perdidas. Pero para que eso suceda, nos tenemos que regresar al punto 1. A que vivas vidas santas, apartadas del pecado, para que Dios te pueda usar como un medio, como un instrumento para su gloria. ¿Para qué? Para que la gente perdida conozca del Señor. El consolador, la palabra intercesor en la Biblia es alguien que se pone en la brecha. Puede ser para orar a Dios a favor de otros, actuando como un mediador por las necesidades, pidiendo protección, pidiendo el perdón. Y en la Biblia vemos al Señor Jesús como un intercesor y como un abogado, pero también vemos muchos pasajes sobre el Espíritu Santo como intercesor y consolador y abogado.
intercesor. Abogado en la Biblia se refiere principalmente a una persona que está intercediendo, que está ayudando, que está de frente, que está siendo defensor de los creyentes. El punto aquí ahora es, ese es el Espíritu Santo. ¿Recuerdas a quién usó Dios como un medio, como un intercesor, para que usted recibiera a Cristo en su corazón como su Salvador personal? A ver, hacen la mano si lo recuerdan todavía. Dios lo usó. Fue un medio. Ahora la pregunta, el punto no es que lo haya usado para que seas únicamente cristiano. El Señor quiere usarle a usted para ser un medio, un intercesor. No es solo recibir el Evangelio del Señor, sino ahora ser ese medio también para bendición a los perdidos. Pregunta, ¿cómo creen que obra Dios? Fíjense, ¿cómo es el Señor de maravilloso? Los únicos encargados de predicar las buenas nuevas es el ser humano. Y gracias al Señor, y gracias a muchos corazones que se han dedicado a Dios, que le han dicho no al pecado y sí a la santidad de Dios, que Dios ha usado con poder. Y usted y yo hemos llegado a la vida cristiana por medio de personas que se guardaron para Dios, para que le resplandeciera la luz del Evangelio del Señor. Y es lo mismo que el Señor espera ahora de usted, no solo que ya tenga el Espíritu Santo y ya se desentienda. Ahora, ¿quién va a interceder por los de allá afuera, hermanos? Por su familia, ¿quién va a interceder por ellos? ¿Quién está orando por ellos? La persona más cercana a nuestra familia somos nosotros. Y si usted no ora por la salvación de su familia, si usted no intercede por la salvación de su familia, ¿en qué sentido? En llevarlos, en invitarlos, en hablarles, en compartirles. ¿Quién más lo hará? Sigue siendo una prioridad predicar el Evangelio. ¿A quién le vas a, por quién vas a abogar? Y vaya que el cristiano, cuando se pone a orar, incluso por un incrédulo, Señor, mamás orando por sus hijos incrédulos, y muchos de los hijos, aunque no quieren nada con Dios, tienen el favor de Dios porque hay padres consagrados y entregados a las cosas de Dios, que sus oraciones son escuchadas. Y ahí están orando, rogando, suplicando. Alcanza a mi familia, alcanza a mi familia. Obran los corazones y están intercediendo y están como abogados espiritualmente. Hay padres que están dedicados y ya están grandes. Y me he puesto a pensar, el día que los papás no estén, ¿quién sabe qué va a ser de los hijos? Porque están ahí los hijos, porque están los padres. Porque no se les nota para nada el amor hacia las cosas de Dios. Gracias a que Dios es tan maravilloso y escucha la oración de su pueblo, que hay padres abogando por sus hijos. Ten piedad de mis hijos. Pilares de años en la fe, cuando se vayan, algunos ya no regresan. Y qué triste.
porque eso lo visualizas, eso lo palpas. A veces son los papás, los ya más grandes, que tienen que a los hijos incluso casados, hey, lleva a tu hijo, lleva al nieto, vamos a la iglesia. Y ahí están intercediendo. Los primeros cristianos, hermanos, fueron consoladores. ¿Saben cuál fue cuál es el milagro primero que relata la Escritura por medio de Dios usando con poder a Pedro y a Juan? ¿Sí recuerdan qué fue? ¿Eh? Lo escucho, hable fuerte, no pasa nada. A eso venimos a seguir aprendiendo. Antes de la conversión, ¿qué fue lo que había? Bueno, resulta que había uno por ahí lisiado que no tenía posibilidad. Hablando del consuelo, principalmente espiritual. Vemos a Pedro siendo un consuelo, un medio, un abogado, un intercesor. Y es lo mismo que el Señor espera de usted y de un servidor. Por eso, hermano, cuando usted esté en la familia incrédula, recuerde, usted es el instrumento, usted es el medio, usted es el abogado, usted ahí recuerde quién es. Y sigue siendo tan prioridad para hoy en día, para la iglesia, el predicar el evangelio. Nadie está tan cercano a tus padres, a tus hermanos, a tus tíos como usted. Y si usted de pronto está tan ocupado en otras muchas cosas, ¿quién les va a predicar? Se nos va a demandar la sangre de aquellos que mueran sin Cristo, aun cuando tuvieron cristianos cerca de ellos. ¿Cuántas almas, hermanos, por medio de usted han, han conocido del Señor Jesús? Cuéntelas. ¿Le alcanzan los dedos de las manos? Porque si no le alcanzan, entonces me habla de que ha estado ocupado todos estos años. Pero probablemente ni una se llena de las almas que usted de alguna manera Dios ha usado para evangelizar. Si es así, analice bien lo que está haciendo, porque muchas cosas son importantes en el ministerio, pero predicar el evangelio es lo más importante. Después viene el trabajo de discipulado un poco más extenso. ¿Será importante para el Señor? Bueno, él predicó una parábola de la gran cena y ahí vemos la importancia. Vamos a Lucas 14:21. Probablemente ya te cansaste de hablarles, les dijiste, ya les hablé de Jesús. Mira lo que dice Jesús. Vuelto el siervo, dice, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Verso que sigue. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Verso 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados. ¿Y qué cosa? Y fuérzalos. ¿Qué tabla eso? Que nomás le hables una vez, o dos, o tres. No, que seas insistente, que seas perseverante, que no te canses de hablarles del Señor. Háblales. Y fuérzalos a qué? A entrar. Para que se llenen. Insiste, 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 insiste.
Háblales, compárteles, mándales un canto, mándales una reflexión, mándales un video, mándales una predicación, mándales un contenido, mándales, pero haz algo, insiste. Y funciona como consolador. Funciona. No solo es conocer que es un consolador y un abogado y un intercesor. El Señor espera que su pueblo también sea así. Un instrumento consolador, usado por Dios para traer consuelo a las almas que no lo tienen. Siendo un intercesor por las almas que no tienen manera de quien les predique más que usted. Lo más cercano. Y de un abogado que esté orando por ellos. Y número 3, el tercer pronombre del Espíritu Santo es Espíritu de verdad. Juan 14, 17. Juan 14, 17. Pensando en esta enseñanza, me puso a pensar más en mi familia. Aún tengo tíos y más familia. Y me pregunto, ¿quién les va a predicar? La persona más responsable soy yo. Y debemos de insistir. Yo sé que tienes familia incrédula. Lo sé. La mayoría, si no es que todos lo tenemos. Pero déjate usar por el Señor. Por el Espíritu Santo. Espíritu de verdad 14, 17, 16 dice. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y miren el 17. El Espíritu de verdad. ¿Por qué el Señor le dio tantos pronombres al Espíritu Santo? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Es la parte en la que explicábamos en un principio. A ver, ¿dónde está el Espíritu? Pero nosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vos. Mora con nosotros y en nosotros. Pero me llama la atención la palabra aquí, espíritu de verdad. Es otro pronombre, verdad. La palabra verdad del griego, eletheia, y que significa veraz y significa verdaderamente. Pero tal palabra griega se deriva de otra, alexes, que significa verdadero y sin esconder. Ojo aquí. Los que tienen el Espíritu Santo, los que tienen al Consolador en sus vidas, tienen el Espíritu de verdad. Y al tener el Espíritu de verdad, no se esconden. Y veremos de qué manera. ¿Por qué? Porque anda en la verdad, no se oculta, no disimula, no se encubre. Quizás si tiendes a esconderte, si tiendes a ocultarte o a encubrirte, es porque andas con la reserva. De pronto a veces hay miedo, hay temor, ay, ¿qué va a pasar? No. El que anda en el Señor no, dice la palabra. El verdadero amor echa fuera el temor y andar en el amor de Dios es andar en el Espíritu de verdad. No se oculta, no se aparta, se manifiesta. Así que, y aquí es donde entra la duda en relación a las iglesias locales. A mí me sorprende cómo de pronto hay personas que se han desentendido de Dios por semanas, meses y años
El que tiene al Espíritu de Dios no se oculta. Anda en la verdad. Ahora de pronto puedes caer en el pecado, mas sin embargo, vamos a Juan 3:20. Miren cómo la Biblia es de hermosa. Porque a veces el cristiano no se manifiesta, porque el cristiano no quiere a veces ocuparse en las cosas del Señor, porque no quiere responsabilidades, porque generalmente tiende a ocultarse, a apartarse. Bueno, la Biblia es clara, miren Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué es lo que hace? Aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué? Muchas veces también nosotros como cristianos no venimos no andamos en la verdad, no andamos con responsabilidades porque sabemos que hay ciertas cosas que Dios nos reprende, que Dios nos exhorta y que de alguna manera el estar sirviendo implica santidad, responsabilidad con el Señor y por eso es que preferimos andar de lejitos y no nos involucramos en las cosas del Señor porque sabemos cómo andamos. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. No se interesa mucho en las cosas del Señor. ¿Cuál es el propósito de esto? De que si de pronto no has andado o no estás viviendo en la verdad, te vuelvas a Dios y le digas a Dios, Dios, perdóname, porque no he andado en la verdad, no he andado en tu camino, no he estado en lo correcto, no he estado en lo íntegro, Señor. Ayúdame. Quiero ir a ti, Señor. Si tú vienes a Dios con un corazón arrepentido, reconociendo tu pecado y pidiéndole perdón a Dios, Dios te perdona y te limpia de pecado. Si realmente quieres andar en la verdad, tienes que venir a Dios arrepentido, humillado, diciéndole a Dios que te perdone. Aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, esto nos enseña que cuando nos andamos escondiendo, cuando nos andamos ocultando, cuando queremos que algo nos cubra, es porque no andamos en la verdad. ¿Qué ocultas? Que no quieres que se sepa. ¿Qué ocultas? Que no quieres que se conozca. ¿Por qué no quieres venir? ¿Por qué no de pronto vienes? Y es ahí el punto. El Señor nos describe, no venimos a las cosas de Dios, no tomamos compromisos y responsabilidades, en su mayoría, muchas veces tienen que ver por el pecado. Ahora, no significa que de pronto no estés sirviendo por este motivo, no, puede que estés ocupado, puede que estés trabajando, pero a lo menos la Biblia nos enseña que cuando no venimos a Jesús es precisamente por el pecado. En el verso que sigue, más el que practica, ¿qué cosa? Más el que practica la verdad, el que vive en la verdad, el que anda en la verdad, el que se deleita en la verdad, el que se regocija en la verdad. Esta persona viene a la luz. No tengo problema. ¿Por qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu de verdad? ¿Estamos siendo influenciados por el Espíritu de verdad? Porque, ¿qué creen? También hay otro espíritu que no te guía a la verdad, sino nos guía a la mentira, que nos guía a escondernos, a ocultarnos, a apartarnos de las cosas de Dios.
Y es ese espíritu. Vamos a Juan 8:44. 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y por qué el Señor les dice eso a unos personajes que le seguían? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Había gente que seguía a Jesús, que quería matarlo. Querían matarlo y el Señor los descubre y saca la verdad a la luz. Ustedes son hijos del diablo. ¿Y saben por qué? Porque los deseos del diablo quieren hacer. Y el diablo ha sido homicida desde el principio. Y ahí los está revelando lo que realmente había en aquellos que le seguían. No le buscaban realmente porque querían buscarle. No eran genuinos, no eran sinceros. Y de pronto de eso se puede llenar la iglesia de gente que únicamente viene a ver qué hay, a ver qué escucha, pero que no es meramente genuina, que no es sincera, que es un homicida y que busca hacer daño, busca afectar. Y que está ahí y que Dios lo sabe. Él ha sido homicida desde el principio. Imagínense Dios, Jesús el Señor, descubriéndoles, sacándoles de esto. ¿Y cómo lo sabe? ¿Y cómo? No creían que era el Hijo de Dios. Pero no estaban siguiendo a Jesús de forma genuina. ¿Ustedes creen que en algún momento la gente que está en las iglesias es genuina? Más de alguno, ¿no? No está de forma sincera. Pero eso no es nuevo, no sería nuevo. Eso lo vemos en el tiempo del Señor Jesús. Había gente que andaba atrás de Jesús, pero no andaba en Jesús, en la verdad. Y puede que así estemos algunos de nosotros, formando parte de una iglesia, congregándote en una iglesia, pero estando lejos de la verdad de Jesús. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿De quién está hablando aquí? Del diablo. También tiene sus discípulos que no andan en la verdad. Y si de pronto tú como cristiano has sido influenciado por el diablo para no andar en la verdad, pues qué bueno que has venido hoy. Para que reconozcas, si no andas en la verdad, que te vuelvas a la verdad. A ese espíritu de verdad. Porque no hay verdad en él. En el diablo, en la misma parte, en la última parte dice, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando de pronto echamos mano de la mentira, nos escondemos, nos ocultamos, fingimos, tendemos a mostrar algo que no somos, a hablar lo que no somos, a actuar como no somos. Entonces ya hay un espíritu que ha influenciado tu mente para andar en la mentira. Ya no está siendo completamente genuino. El espíritu de verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. También Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor espera que andemos en la verdad. La pregunta es, ¿qué tan verdadero estás siendo y honesto con el Señor? ¿Estás aquí realmente de forma genuina, sincera, honesta? Dios lo sabe. 3 cosas, hermanos. Pronombres del Espíritu Santo. Espíritu Santo es el primero. El segundo, consolador, que significa intercesor y abogado. Y número 3, Espíritu de verdad.
el que es verdaderamente, el que no se esconde, el que manifiesta las obras de la luz. Ese es el que anda en el Espíritu de verdad. Y viene a Dios para que sea manifiesto que sus obras son hechas en el Señor. El que no anda bien, tiende a esconderse. Y analiza de qué manera de pronto tendemos a escondernos. Analiza. Te ocultas, te apartas, te encubre. Cuando dices, ¿sabes qué? Tienes que decir esto, o vas a decir aquello, o esto y el otro, ya no andas en la verdad. Ya no te conduces y ya no nos conducimos en ese espíritu de verdad. Hermanos, espero en Dios que Dios te haya hablado y nos haya hablado. Amén. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te agradecemos, Señor, la bendición que nos das. Sé que tienes tu nombre, el Espíritu, Señor, tiene varios pronombres. Y desde luego es porque quieres enseñarnos, quieres dejarnos a nosotros, Señor, qué significa cada palabra para seguir también tus pisadas. En ser santos, en ser consoladores y en andar en la verdad. Y todo redunda, Señor, en tu bello carácter puro y santo. Ayúdanos, ayúdanos a andar en tu camino. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas y límpianos, Señor. Dice tu palabra que si alguno ha pecado para con el Padre, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y si alguien de pronto entendió, comprendió, analizó la palabra y ha ensuciado su vida, se ha ensuciado, se ha manchado y no está llevando a cabo una vida del agrado del Señor y no está siendo un medio consolador, no está siendo una persona de bien, que acerque, que interceda por su familia, por los suyos, por la gente incrédula, y tampoco anda en la verdad. Bueno, sería bonito que ahí en tu asiento te pongas a cuentas con Dios, pídele perdón, dile al Señor que te ayude, que quieres andar en su camino, que quieres ser un medio, un instrumento en sus manos, en el que Él se manifieste, para que puedas tú hablar las maravillas de Dios y Dios te use con poder, con denuedo, con gracia, con pasión en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia, en donde quiera que te encuentres. Si de pronto has estado alejado de Dios, pídele perdón a Dios y dile que te ayude. Y el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gracias, Señor, por este tiempo, porque eres bueno, y gracias por tu palabra que nos sigue exhortando, nos sigue enseñando. Bendícenos en todo, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga.